Jóvenes, grado décimo, institución educativa Antonia Santos, bienvenidos a la clase de física. Aquí les regalo una hermosa imagen de este bonsái cultivado aquí personalmente. Hoy en nuestra clase de física vamos a tratar el tema de la guía número 3, es decir, el movimiento rectilíneo con velocidad variable, también llamado movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Cuál es el concepto de este movimiento? Bueno, un cuerpo describe un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado cuando su trayectoria es recta y su aceleración permanece constante. En este caso, la rapidez puede aumentar y entonces el movimiento se denominará movimiento acelerado. De igual manera, la rapidez puede, en otro caso, disminuir. Y entonces, en ese caso, se denomina movimiento desacelerado. El aumento o disminución de la rapidez es al mismo ritmo. Veamos algunos ejemplos. Consideremos este cuerpo un móvil. Recuerde que todo cuerpo que se mueve recibe el nombre de móvil. Se desplaza por una carretera recta y en el tiempo inicial, o sea, T sub 0, igual a 0 segundos, su velocidad inicial es de 0 metros por segundo. Es decir, el cuerpo inicia su movimiento en el reposo. Al transcurrir un segundo, la velocidad de 12 metros por segundo. Ya al transcurrir 2 segundos, la velocidad será de 24 metros por segundo. Y en el tercer segundo la velocidad es de 36 metros por segundo. Observen que la velocidad va aumentando progresivamente. Calculemos la aceleración. Entonces aplicamos la definición. Aceleración es igual a delta V sobre delta T. La letra griega delta expresa un cambio de o una variación de. En este caso, una variación de velocidad sobre una variación de tiempo. Velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Siempre va a ser velocidad final menos velocidad inicial o tiempo final menos tiempo inicial. Y en los diferentes intervalos será en esta forma. En el primer intervalo la expresión quedará así. En el segundo así. En el tercero así y así sucesivamente. Reemplazando los valores, entonces tendremos 12 metros por segundo menos 0 metros por segundo sobre 1 segundo menos 0 segundos. Primer intervalo, segundo intervalo, tercer intervalo. El valor numérico nos va a dar siempre el mismo, tanto en el primer intervalo como en el segundo y en el tercero. Eso nos queda entonces 12 metros por segundo sobre 1 segundo, que equivale a 12 metros por segundo cuadrado. ¿Qué significa 12 metros por segundo cuadrado? Que la velocidad aumenta 12 metros por segundo cada segundo. Esta es una notación abstracta, porque los tiempos nunca van a ser al cuadrado. Pero por notación matemática nos queda así. Veamos otro ejemplo. Consideremos ahora que el cuerpo se mueve con una velocidad inicial de 18 metros por segundo en el primer instante de tiempo, que es 0 segundos. Al transcurrir un segundo, o sea, el tiempo T1, ya la velocidad es de 12 metros por segundo. En el segundo la velocidad es de 6 metros por segundo. Y en el tercero, su velocidad es de 0 metros por segundo. Es decir, ya aquí el cuerpo se detuvo. Al hacer la aplicación para el cálculo de la aceleración, encontramos, miren, que la expresión queda en esta forma. Al reemplazar los valores, entonces tendremos 12 metros por segundo menos 18 metros por segundo sobre 1 segundo menos 0 segundos para el primer intervalo de tiempo, es decir, de 0 a 1. De 1 a 2, entonces quedará en esta forma. Y de 2 a 3, en esta otra forma.
En los tres casos, el cálculo nos queda menos 6 metros por segundo sobre un segundo. Y ese valor nos queda menos 6 metros por segundo cuadrado. Fíjense que aquí la aceleración es negativa. Cuando la aceleración es negativa, entonces el movimiento es desacelerado. Y la velocidad y la aceleración tendrán sentidos contrarios. Cuando la velocidad aumenta, o sea, cuando el movimiento es acelerado, tanto la velocidad como la aceleración tienen el mismo sentido. Seguimos, jóvenes. Ahora veamos las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado. En la guía número 3 se les explica detalladamente de dónde salen cada una de estas ecuaciones. La primera ecuación dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. La segunda establece que el desplazamiento es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Esta ecuación es una ecuación con variable de segundo grado. Una variable al segundo grado. Y la tercera ecuación es la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado igual a 2 veces la aceleración por la distancia recorrida. Observen que en las tres ecuaciones hay tres variables: velocidad final, velocidad inicial, aceleración, tiempo y desplazamiento. Veamos un ejemplo en el que se deben utilizar estas ecuaciones. Un auto circula por una carretera recta con velocidad de 40 metros por segundo, recorriendo 1.5 kilómetros. Si su aceleración permanece constante e igual a 0,5 metros por segundo cuadrado, entonces nos piden calcular la velocidad inicial del auto y el tiempo empleado. Primero analicemos el enunciado del problema. Observemos que nos dicen que el auto circula por una carretera recta, es decir, el movimiento es rectilíneo. Y también nos dicen que la aceleración permanece constante, entonces es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En todos los problemas que se le planteen, siempre le van a dar tres elementos conocidos, tres datos conocidos. En este caso nos dicen que la velocidad es de 40 metros por segundo, la distancia recorrida es igual a 1.5 kilómetros y lo pasamos a metros. Esto nos queda como 1500 metros. Y la aceleración es igual a 0,5 metros por segundo cuadrado. O sea, nos van a conocer tres elementos, tres variables, 1, 2 y 3. Y nos piden encontrar ya sea una o las dos. En este caso nos piden encontrar la velocidad inicial y el tiempo. Bueno, ahora escogemos qué ecuaciones nos sirven para hallar, en este caso, la velocidad inicial. Para este caso, entonces, nos sirve la tercera ecuación, que es esta. Velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado igual a 2 veces la aceleración por la distancia recorrida. Haciendo una transposición de términos, utilizando un lenguaje algebraico aquí, entonces nos queda que la velocidad inicial al cuadrado es igual a la velocidad final al cuadrado menos 2 veces la aceleración por la distancia recorrida. Aquí observen que la velocidad inicial es igual a la velocidad versus 0, es la misma. Entonces nos queda que la velocidad inicial al cuadrado, reemplazando valores, nos queda 40 metros por segundo al cuadrado menos 2 veces la aceleración, o sea, por 0,5 metros sobre segundo cuadrado, por los 1500 metros de distancia recorrida. Entonces nos va quedando velocidad inicial al cuadrado es igual a 40 al cuadrado es 1600. Y las unidades también se elevan al cuadrado, quedan metros al cuadrado sobre segundo cuadrado. Menos 2 por 0,5 da 1 y 1 por 1500 da 1500. Y aquí las unidades se multiplican metros por metros, metros cuadrados sobre segundo cuadrado.
Al realizar los cálculos, entonces quedan 1600 metros cuadrados sobre segundo cuadrado menos 1500 metros cuadrados sobre segundo cuadrado es igual a 100. Y extraemos raíz cuadrada en ambos miembros. Entonces nos quedará que la velocidad inicial es igual a la raíz cuadrada de 100 metros cuadrados por segundo cuadrado igual a 10 metros por segundo. Observen que se le saca raíz cuadrada tanto a la parte numérica como a las unidades. Entonces nos encontramos que la velocidad inicial es de 10 metros por segundo. Bueno, continuamos con la solución del problema. Ya habiendo calculado la velocidad inicial, nos queda fácil determinar el tiempo. Podemos utilizar cualquiera de las ecuaciones donde se encuentre el tiempo. Utilicemos esta. Velocidad final igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Vamos a despejar el tiempo. Entonces, haciendo la transposición de términos, la velocidad inicial pasa al miembro de la izquierda. Y entonces nos quedará velocidad final menos velocidad inicial igual a la aceleración por tiempo. Aquí la aceleración está multiplicando, entonces debe pasar a dividir. Entonces nos queda tiempo igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre la aceleración. Reemplazamos valores. La velocidad final, 40 metros por segundo, menos la velocidad inicial, que ya la calculamos en el inciso A, sobre 0,5 metros sobre segundo cuadrado. 40 menos 10, nos quedan 30 metros sobre segundo, sobre 0,5 metros sobre segundo cuadrado. Al dividir 30 entre 0,5 nos da 60 y la respuesta debe dar en segundo. ¿Por qué en segundo? Bueno, acá les explico la deducción de esas unidades. Nos queda metros por segundo sobre metros sobre segundo cuadrado, que la podemos expresar en esta forma. Entonces multiplicamos los extremos y lo dividimos entre los medios. Esto es lo que ustedes llaman vulgarmente la ley de la oreja. Tienen algunas razones de decir que es la ley de la oreja porque aquí se forma como especie de una orejita. Aquí entonces metros por ese segundo al cuadrado queda metros por segundo cuadrado debajo dividido metros por segundo. Los metros se cancelan y se cancela un segundo aquí, un segundo acá y queda segundo. Por eso entonces la respuesta da en segundo. Ahora veamos el análisis gráfico del movimiento uniformemente acelerado. Analicemos primero la gráfica de velocidad-tiempo, notada así, BT. Para el efecto, entonces, en el eje vertical se coloca la velocidad y en el eje horizontal se coloca el tiempo. La línea roja corresponde a la gráfica. Aquí en este punto es el intercepto con el eje vertical, que sería la velocidad inicial. Y acá, haciendo la proyección, entonces las coordenadas de este punto serían T, B y esta 0, B sub 0. Observen que la gráfica es una recta, pero no pasa por el origen, sino por un punto cortante aquí al eje vertical. O sea que es una variación lineal. Si nosotros calculamos la pendiente, recuerden que la pendiente se nota como M, y esto es igual a delta Y sobre delta X. O sea, es la definición genérica. Pero para el caso nuestro, entonces delta Y es los valores que están sobre el eje vertical. Entonces sería delta B. Y delta X sería delta T. Y esto precisamente es la definición de aceleración. Entonces, en una gráfica, velocidad-tiempo para el movimiento uniformemente acelerado,
La pendiente de la gráfica corresponde a la aceleración del movimiento. Bueno, jóvenes, seguimos con el análisis gráfico del movimiento uniformemente acelerado. Veamos ahora la gráfica del desplazamiento, o sea, gráfica posición-tiempo. Ya sabemos que el desplazamiento es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Si queremos obtener una gráfica posición-tiempo, observen que esta variable depende de esta, tiempo. Es decir, el desplazamiento depende del tiempo al cuadrado. Entonces esta es una ecuación de segundo grado. Las ecuaciones de segundo grado, cuando se grafican, dan como resultado una curva llamada parábola. Entonces, si queremos obtener una gráfica posición-tiempo a partir de la ecuación del desplazamiento, necesariamente tiene que ser una parábola. Se presentan dos casos. Primero, caso 1, si la velocidad aumenta, entonces la parábola se abre hacia arriba. Recordemos que una parábola es una curva, como cuando tú lanzas o cuando se lanza una piedra. Entonces la piedra describe una curva llamada parábola. Caso 2. Si la velocidad disminuye, entonces en ese caso la parábola se abre hacia abajo. Esto en realidad corresponde a una de las ramas de la parábola. Tanto esta como esta. Entonces, si se va a realizar el análisis gráfico de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, entonces si la velocidad aumenta, la forma de la gráfica tendrá esta. Y si la velocidad disminuye, entonces la gráfica tendrá esta otra forma. Por ejemplo, como cuando, bueno, más adelante le damos ejemplo acerca de eso. Por último, vamos a ver la gráfica de aceleración-tiempo, notada en esta forma. Ya sabemos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Transponiendo términos, transponiendo esta para acá, entonces nos queda v, velocidad final menos velocidad inicial igual a aceleración por tiempo. Pero fíjense que esto está expresando aquí un diferencial. Es decir, una variación. En este caso, variación de velocidad. Entonces, la variación de la velocidad es igual a la aceleración por el tiempo. Entonces, en la gráfica de aceleración-tiempo, podemos determinar el cambio de velocidad, delta V, a partir del área comprendida entre la recta y el eje horizontal. ¿Cómo así? También se presentan dos casos. Si la aceleración es positiva, entonces la gráfica será una recta paralela al eje horizontal y estará sobre ese eje horizontal. Como es positiva, entonces hacia arriba. Observen que aquí se forma un rectángulo. Recuerden que el área de un rectángulo es igual a base por altura. ¿Cuál es la base? Pues el tiempo y la altura, la aceleración. Entonces el área será igual a t por a, o lo que es lo mismo, aceleración por tiempo, y eso es igual a la variación de la velocidad. ¿Qué quiere decir eso? Que en una gráfica de aceleración-tiempo para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, el área debajo de la gráfica corresponde a la variación de la velocidad. El segundo caso corresponde al caso en el que la aceleración es negativa. Si la aceleración es negativa, entonces este será el eje horizontal, entonces la gráfica de la aceleración se ubicará debajo. Pero y de igual forma, entonces se calcula el área bajo la gráfica y nos va a dar lo mismo. Claro que en este caso va a estar negativo. Muy bien, jóvenes, espero que con esa explicación
hayan comprendido. Espero que les haya servido. Espero el envío de esa actividad número 3. Estos videos no son los mejores, pero es una base. Estamos reinventándonos para ustedes. Les regalo nuevamente, miren, esta belleza natural, cultivada aquí en mi patio. Jóvenes muy amables, que tengan un feliz día.